En su lugar iría al encuentro del primer invitado del día de hoy, Gustavo Marangoni. Gracias por venir. Gracias por la invitación, buenas noches. Gustavo Marangoni, presidente del grupo BAPRO, el Banco Provincia, y uno de los hombres de más confianza que viene acompañando a Daniel Scioli desde hace mucho tiempo. ¿Coincidís en términos generales con la presentación? No. No coincidís. No, porque, a ver, creo que hay niveles distintos. Posiblemente a los especialistas en el ámbito de la economía o de la política, naturalmente les parezca que siempre falta relieve y profundizar en determinadas discusiones porque están acostumbrados a tener ámbitos, espacios y tiempos donde eso se puede dar. Creo que en una campaña electoral hay propuestas y hay ideas formuladas de otro modo. Quizás, y hasta, mirá lo que te digo, reconozco que nosotros, por ser parte del oficialismo y tener a la vista 12 años de gobierno, tenemos más expuestas nuestras ideas, nuestra acción, nuestra praxis de gobierno, pero yo no diría que la oposición no plantea ideas. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las que se plantean, fundamentalmente las que provienen desde el PRO, pero hay, cuando por ejemplo hay un candidato que dice el Estado no debe intervenir en la fijación del tipo de cambio, hay una idea ahí. Posiblemente no la va a desarrollar con gráficos, con coordenadas, no hay digamos, gráficos que proyecten eso en el tiempo, pero hay ideas, hay una decisión. Cuando nosotros creemos en un Estado presente, cuando nosotros creemos en todo lo que refiere a un plan coordinado, integral, para abordar, entre otros temas, lo que vos hacías referencia, la inflación, todo lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, las economías regionales, etcétera, hay ideas. En el marco de una campaña, y por ejemplo en el marco de los medios, uno dispone de ciertos minutos para poder desarrollar. Difícilmente yo podría tomar un pizarrón y... Te concedo que en términos, tema que vos planteaste, qué hacer con el dólar, qué hacer con el mal llamado cepo, se discute, se debate, y ahí hay ideas. De una u otra manera hay ideas. Ahora, dejando ese tema de lado, es muy pobre. Porque la realidad es mucho más compleja. ¿Qué hacemos con el dólar? Totalmente de acuerdo con vos. Sin desconocer la centralidad que tiene por la historia argentina ese asunto. Nosotros planteamos un concepto, y lo que consideramos que es una idea fuerza y hasta un paradigma, que tiene que ver con el desarrollo. Y el desarrollo es un concepto integral, político y económico. Y no es el desarrollo como una suerte de residual de lo que fue la experiencia positiva, por cierto, de Frondizi en la década del 60, porque eso estaría desactualizado respecto a la Argentina del siglo XXI. Pero nosotros creemos en el paradigma de un nuevo desarrollo del siglo XXI, que tiene que ver con, en esta etapa que viene en la Argentina, y económicamente hablando, políticamente hablando, en un sistema más complejo de toma de decisiones. ¿Más complejo en qué sentido? En el sentido de mayores niveles de consensos, acuerdos, debates, por supuesto, que nunca van a suprimir el conflicto, porque el conflicto está presente en toda sociedad y lo va a estar, afortunadamente por otro lado, pero creo que sí con determinado nivel de acuerdos razonables para los próximos años en temas muy sensibles. Con participación de los tres poderes, por supuesto, las propuestas del Ejecutivo y el tratamiento en el Congreso. Pero en el orden económico es un concepto que está, me parece a mí, fuertemente explicado por la necesidad de inversiones en la próxima etapa. ¿Para qué? Para que la democratización del consumo que vivimos estos años, virtuosa, por cierto, sea acompañada por una democratización de la oferta. Desde el oficialismo, Axel Kicillof, pero incluso Cristina en más de una oportunidad, insisten con la idea de la manera de incentivar las inversiones es con demanda. Si los empresarios ven que hay consumo, van a invertir. ¿Compartís esa idea que la inversión se incentiva, se activa casi pura y exclusivamente con mayor demanda? Mirá, la comparto, pero también le agrego algo más. Digo, ver la economía por el lado de la demanda y ver la economía por el lado de la oferta. Yo creo que a veces podemos correr la tentación de creer que si encarás la economía por el lado de la demanda, sos neokeynesiano, progresista, etcétera, y si la tomás por el lado de la oferta, sos ortodoxo, neoliberal. A mí me parece que la tenés que tomar por los dos lados. Por supuesto que en un país tan castigado como el nuestro, durante décadas de infortunios económicos, donde algunos planteaban que
la demanda ya iba a llegar. Preocupémonos por agrandar la torta, el famoso tema, y después, cuando la torta sea grande, veremos el tamaño de la cuchara. Es bueno incorporar el concepto de que hay que hacer crecer la torta y la cuchara a la vez. Ahora, vos el lado de la oferta lo tenés que abordar, lo tenés que encarar, porque si no tenés un estrés importante, y yo creo que ahí, de alguna manera, tenés una respuesta, no digo la respuesta, a la cuestión estructural de la inflación. Me parece que vos dijiste un concepto que yo lo comparto en todos los órdenes de la vida, que es la complejidad de los temas. Obviamente, en el contexto de una campaña, de la velocidad de esta época, uno tiene que simplificar, pero no hasta el punto de mentir. ¿Hay un tipo de cambio en la Argentina que resuelva los problemas de competitividad? No. ¿Hay una fórmula para bajar la inflación? No. Nosotros creemos que lo que hay es una serie, un set de políticas combinadas. Y señalo políticas, porque creo que... ¿Hay atraso cambiario, Gustavo? Mira, creo que hay que analizar el tema de economías regionales, que a lo mejor son las que más padecen en determinadas circunstancias, pero quiero volver al tema del tipo de cambio. Supongamos por un minuto que la respuesta fuese sí. Sí al atraso. Supongamos por un segundo que fuese sí. La otra pregunta sería, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Porque si hay algo que nosotros conocimos también muchas veces es la ilusión de competitividad. La idea de que una devaluación mágicamente te devuelve la competitividad. Y eso es pan de un día, unos meses y si tenés mucha suerte, unos pocos años. ¿Para qué? Para que luego, por una búsqueda de la estabilidad y por utilizar el tipo de cambio como ancla, te comas todo eso. Entonces, yo creo que hay que pensar en el tipo de cambio real, en el tipo de cambio efectivo, el que recibe el productor, el exportador. Ahora, para eso vos tenés que involucrar la variable del tipo de cambio, la variable fiscal no solo respecto a derechos de exportación, sino a todos los impuestos que afectan a aquel que produce en los 3 niveles de gobierno. Tenés que incorporar el tema infraestructura. Yo te digo, productor de peras y manzanas en Río Negro, de aceitunas en La Rioja y Catamarca, vitivinícola en Mendoza. Vos vas y le decís, te quito el derecho de exportación, que probablemente haya que hacerlo. ¿Le solucionaste el problema? No. No. 5%. No, le solucionás una parte ínfima del problema. Entonces, creo sí, respecto de tu editorial, de tu introducción, que aquí lo que no hay que hacer es mentir y plantear soluciones facilistas. Luego está el teorema de Baglini, aquel que no tiene posibilidades de llegar, que lo sabe, promete cualquier cosa. Y después está el realismo mágico, el que parece que te da un diagnóstico bárbaro, brutal, de todo lo que hay que hacer y después te dice esto, ¿sabes cómo se resuelve? Con la confianza que genere yo el día que gano. Yo te digo, mira, eso es una chantada, porque el tema de la competitividad representa hablar de la infraestructura, porque hoy tenés el costo de lo que sale trasladar la mercadería por camión, y a lo mejor un tipo que tiene que trasladar la soja te estoy hablando, a lo mejor el producto que al menos con otra cotización a nivel internacional, tenía un gap más importante, la tiene que llevar a Rosario y se lleva el 50 o el 60% de sus utilidades. Entonces me parece que es transporte, es educación, es tipo de cambio, son muchas cosas. Quiero plantearte 2 temas puntuales sobre lo que en los últimos años ha aparecido como el gran problema de la economía, que es la falta de dólares y la escasez de dólares. Y 2 de los orígenes de esa falta de dólares son déficit energético y los dólares que necesita la industria para funcionar. Empiezo por lo segundo. Genera mucho déficit de dólares lo que se conoce como la armaduría de Tierra del Fuego. ¿Cuál es la idea de Daniel Scioli y su equipo respecto a Tierra del Fuego? A cada política que suponga, y te voy a linkear las dos, la primera y la segunda, que suponga de parte del Estado, lo que es decir, de toda la comunidad, algún tipo de derecho, no lo voy a decir privilegio, porque puede ser un derecho, una posibilidad, tiene que haber un correlato de responsabilidad detrás, y tiene que haber una contraparte y tiene que haber un compromiso de 2 cosas fundamentales: agregar valor y generar empleo, o generar empleo y agregar valor, y cuando digo agregar valor estoy refiriéndome a la posibilidad de generar divisas, justamente. Si yo te doy a vos una ventaja determinada y te doy un tiempo, que el tiempo también es una forma de dar ventajas, tiene que quedar muy claro lo que vos me das en contraparte. Entonces, yo no impugnaría todo un régimen. Ahora, diría que en ese caso, como en el caso de las tarifas del sector energético, etcétera, vos te tenés que guiar por un principio, que es la equidad. ¿Es justo que yo le dé a Marcelo la posibilidad de el agua más barata? ¿Por qué?
porque Marcelo cumple un rol social, porque Marcelo con ese agua va a generar algún tipo de valor agregado. Bueno, bárbaro, y voy chequeando que Marcelo cumpla. Ahora, puede ser que yo te haya dado a vos un beneficio que el tiempo lo vuelve injusto. Bueno, habrá que revisarlo, y esto es perpetuo, esto se tiene que revisar de manera permanente. Y yo creo que todos los costos que involucra cualquier tipo de régimen tiene que estar incorporado en el presupuesto. Porque todo tiene un costo, y ese costo lo financia el conjunto de la comunidad. Estás dando a entender que, en caso de que Scioli sea presidente, va a haber una reformulación, una revisión del marco tarifario. Pero por supuesto que tiene que ser revisado todo, y a lo mejor vos revisás y hay una parte que no la tocás. A ver, por lo pronto hay una cuestión muy sencilla, vos decís, todos los que son jubilados con la mínima y todos los que reciben o son beneficiarios de planes sociales, les corresponde, merecen por derecho seguir contando con un subsidio. Así que ahí ya tenés un universo en el que yo creo que va a haber alto consenso, nadie te va a discutir eso. Clase media alta. Y después tendrás que ver el nivel de ingresos porque, a ver, lo dice cualquier persona poco experimentada. Compará lo que pagás por cable y lo que pagás a lo mejor por otro servicio. Y a lo mejor hay personas 400 pesos contra en algunos casos 35. Perfecto. Entonces la pregunta, cambiando el rol, me pongo en entrevistador y digo, ¿es equitativo? ¿Es justo? Habrá todo un informe demostrando que no. Bueno, bárbaro porque no lo vi. Te consta que no lo vi. Entonces digo, compartimos un concepto. El tema de la equidad es fundamental. Ahora, me parece que es importante también aquello de que nosotros le ponemos el nombre, no es que lo inventamos nosotros, digo, de gradualismo, porque también todo en su medida y armoniosamente, digamos, vos tampoco, o mejor dicho, tenés que ser muy prudente en la forma que vas tomando decisiones y adecuando cosas para que no te genere un impacto muy grande. Y esto es política, porque en economía el papel, como se dice siempre, lo resiste todo. Entonces puede venir alguien y te dice, esto es muy sencillo, tenés ¿cuánto? 5 o 6 puntos del producto, bárbaro, cortás ahí, equilibrio tributario, eso te genera confianza, la confianza te permite que vengan capitales exteriores, y yo te digo, pará, vamos al primer motor inmóvil. No es tan fácil, porque la gente, esto que nosotros llamamos la gente, el pueblo ciudadano, el consumidor, el vecino, etcétera, cuando vos vas y le vas a decir, voy a tomar tal cosa, tiene que darte un cierto grado de consenso, porque si no corres el riesgo de que tu legitimidad de origen, y si no miremos Brasil, se deteriore por la legitimidad de ejercicio, o que algunos, como pasa me parece a mi criterio del otro lado de la frontera, pretendas gobernar con el programa de tu adversario. Bueno, para gobernar con el programa de tu adversario, entonces que gane tu adversario. Una última, Gustavo, ¿cuál es la principal deficiencia y por lo tanto el principal objetivo de cambio del esquema tributario que tiene la Argentina? En materia de lo que refiere a ganancias de cuarta categoría, me parece que ahí hay que revisar escalas. Es muy importante que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto positivo, progresivo, a sostener y a mantener, no quede de alguna manera desvirtuado porque lo pagan quienes no deben. Digo por tomar un ejemplo. ¿Están pensando en una actualización con Me parece un criterio? que hay que, Daniel lo dijo cuando estuvo reunido con los dirigentes gremiales, hay que sentarse a la mesa a revisar ese tema y actuar en consecuencia. Hemos hablado aquí también de lo que refiere a derechos de exportación para economías regionales, en el tema del trigo. Argentina tiene que estar exportando trigo, porque me parece que no solo porque es un producto emblemático, sino porque miles de productores, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero es un caso que conocemos muy bien, tienen necesidades de que haya reformulaciones en esa materia. Entonces, creo que tenés que ver sector por sector, y me parece que acá no se trata de milanesa con puré para todo el mundo, ni una visión antojadiza y, digamos, más marcada por caprichos que por convicciones. Es bueno tener convicciones en la vida, pero también hay que saber dialogar con la realidad. Y si cambia la realidad, en todo caso, por lo menos tenés que detenerte a reflexionar. Te planteo una disyuntiva para terminar, con tipo blanco-negro. No me gustan esas disyuntivas, pero vamos. ¿Consumo o inversión? Pero
es las dos cosas. Si yo te digo, ¿qué preferís? ¿Comer bien o tener buen sexo? Yo digo las dos cosas. ¿Por qué una u otra? A mí me gustan las dos cosas. Digamos, puedo discutir si antes o después. ¿Cuál sería el buen sexo? Bueno, el que te dé mucha gratificación, no, el mucha consumo o la plenitud. inversión. Mirá, yo creo que el consumo hay que mantenerlo en el alto nivel que está, pero ahora tenés que fortalecer la pata de la inversión. La Argentina requiere toneladas de inversión, porque sobre todo lo público, en el sentido de lo público de los espacios compartidos, de las rutas, de los caminos, de los puertos, de los aeropuertos, de la energía, de las comunicaciones, y cualquiera que quiera hablar por un fucking celular se da cuenta de lo que estoy diciendo, no podés terminar una conversación de 3 minutos. Entonces, ¿qué digo? Necesitas inversiones. Muchas. Gustavo, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Vamos a una breve pausa, auspicios, y te vamos a contar la historia, pero no de la inflación en un número. Cómo fueron aumentando distintos productos desde 2003 hasta hoy y cómo eso plantea uno de los grandes desafíos para el 2016.